Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 3 que corresponde a la unidad número 2 y hace referencia a la investigación científica en la salud pública. Los objetivos de este encuentro son, en primer lugar, conceptualizar la investigación científica y su importancia aplicada al área de la salud pública e identificar los campos y niveles de estudios que cubren el espectro de actividades que conforman la investigación en servicios. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar. Toda la primera parte son conceptos generales que vamos a necesitar conocer e identificar para poder ir de lleno al tema que nos compete, que es la investigación aplicada a la salud pública. Como introducción tenemos que recordar la definición de lo que es salud pública, que es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Para que la salud pública pueda desarrollar sus actividades, se basa o se apoya en 4 disciplinas o instrumentos metodológicos. Ellos son la investigación, la estadística, la epidemiología y la administración. En este encuentro vamos a desarrollar la investigación. ¿Cuál es el aporte que le hace la investigación científica a la salud pública? Bueno, es una de estas disciplinas en las cuales se apoya. ¿Por qué? Porque le permite obtener información actualizada de cómo está funcionando el sistema de salud o la organización dentro del sistema de salud y a nivel administrativo cómo es el funcionamiento. Permite solucionar problemas concretos que se van presentando en las actividades cotidianas y básicamente permite tener un pensamiento científico a los administradores de los servicios y del sistema de salud a través del análisis de la evidencia, de los datos o de la información que se les presenta. Existen diferentes tipos de conocimientos, pero en primer lugar tenemos que poder definir qué es lo que se entiende por conocimiento. Se entiende por conocimiento al conjunto de hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad, lo que se adquiere como un contenido intelectual relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo. La conciencia o la familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación. O sea que el conocimiento representa toda certidumbre cognitiva mensurable según la respuesta a por qué, cómo, cuándo y dónde. No existe una única definición de conocimientos. Sin embargo, existen muchas perspectivas desde las que se puede considerar el conocimiento, siendo la consideración de su función y fundamento un problema histórico de la reflexión filosófica y de la ciencia. La rama de la filosofía que estudia el conocimiento es la epistemología o teoría del conocimiento. Bueno, ahora bien, ¿cómo se clasifican los conocimientos? En conocimientos cotidianos, que es lo que nosotros vemos en el mundo que nos rodea y es de uso diario, el conocimiento revelado o religioso, que se adquiere a través de las tradiciones y de los libros sagrados, el conocimiento filosófico, que es logrado a través de la reflexión sistemática y metódica, y el conocimiento científico, que es el que se considera como verdadero, como el mejor de los métodos, y que está abierto a permanentes revisiones y correcciones. Ahora bien, ¿qué es lo que se entiende por ciencia? Se dice que la ciencia es el conocimiento obtenido mediante la observación de patrones regulares, de razonamiento y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. O sea, en síntesis, la ciencia es el conocimiento que se obtiene a través de la aplicación de un método científico. ¿Cómo pueden clasificarse las ciencias? Un autor, Rudolf Carnap, un epistemólogo alemán, en el año 1955 las clasifica en 3 grupos: ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias formales son las que no tienen un contenido concreto, o sea que su contenido es abstracto, como la matemática, la lógica. Las ciencias naturales, que estudian la naturaleza, y las ciencias sociales, que se ocupan de aspectos relacionados con el ser humano, como la cultura y la sociedad. Por ejemplo, la administración, las ciencias políticas, la economía. Otro autor es Bunge, que da su clásico y conocido esquema donde las clasifica en ciencias formales y ciencias fácticas.
Hay otro concepto que debemos identificar, que es el de las disciplinas. Bueno, ¿a qué se denominan disciplinas? Habíamos dicho que la investigación científica es una de las disciplinas en las cuales se apoya la salud pública, al igual que la administración, la estadística y la epidemiología. Bueno, una disciplina es básicamente una rama del conocimiento. Y esta rama del conocimiento aplica procesos de investigación en escuelas superiores o en universidades. Acá a continuación tenemos un ejemplo de una tabla que establece diferentes disciplinas científicas. Por ejemplo, en el área de la salud, la ciencia a la cual respondemos es la biología, o sea, la biología humana. Entonces, dentro de la biología como ciencia hay una serie de disciplinas como son la anatomía, la bioquímica, la botánica, la embriología, ¿sí?, que se desprenden de ella. Bueno, la ciencia tiene una forma de comunicar que no es igual a la que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, y es lo que se denomina el lenguaje de la ciencia. ¿Qué características tiene este lenguaje de la ciencia? En primer lugar, la impersonalidad. Todos los enunciados se hacen en tercera persona. Se dejan de lado las apreciaciones o percepciones personales. Entonces se dice que es objetiva, que expresa lo que uno puede observar en base a la evidencia de los datos o de la información que se presenta. Y su tercer característica es la exactitud. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, para citar un ejemplo, cuando comenzamos con el desarrollo de la materia, se hizo un cuestionario, que eso forma parte de un trabajo de investigación que la Cátedra de Enfermería en Salud Pública lleva a cabo, para investigar sobre cuáles son los aspectos que los estudiantes desearían tener o esperan recibir de sus docentes, de los campos de prácticas, entre otros. Entonces, yo esa información que obtuve a través de ese instrumento de recolección de datos la tengo que expresar utilizando todas las características del lenguaje de la ciencia. Entonces, la exactitud sería decir, el 80% de los estudiantes que cursan la materia Enfermería en Salud Pública en el año 2016 trabajan. El 90% tienen familia a cargo. ¿Qué es la investigación científica? Según la definición de diccionario, investigar significa seguir la huella, indagar, rastrear para descubrir algo. Es la búsqueda sistemática y planificada de conocimientos o confirmaciones dentro del campo de la ciencia. ¿Cuáles son las características de la investigación científica? Por un lado, es planificada, o sea, se establece con anticipación cuál va a ser el objetivo del trabajo que se va a realizar, con qué instrumentos se van a recoger los datos para que esos datos sean válidos. Esto quiere decir que midan lo que realmente se desea medir. ¿Cuál sería un ejemplo de un instrumento válido? Si yo quiero captar la variación de peso de un recién nacido prematuro, tengo que utilizar una balanza que tenga la sensibilidad suficiente como para captar los gramos que el recién nacido prematuro varía de un día a otro, que van entre 10 y 50 gramos. Si yo quiero aplicar una encuesta para medir cuál es el nivel de ingresos de una familia, bueno, dentro de las preguntas o de las variables que yo analice, tienen que estar referidas a eso que yo deseo medir. Y confiable se refiere a que ese instrumento pueda ser aplicado por diferentes personas en diferentes circunstancias y pueda obtener los mismos resultados, la misma información. Debe ser original y debe ser objetiva, debe tener tiempo suficiente y los resultados deben ser comprobables y verificables. Pueden tener que soportar la verificación. ¿Cuáles son las etapas del proceso de la investigación científica? Tiene 3 etapas. En primer lugar, la planificación, donde se establece qué es lo que se va a investigar, se establece cuál va a ser el problema de investigación, el o los objetivos, el marco teórico de referencia. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre la hipertensión arterial, bueno, yo tengo que tener una teoría que respalde cuál va a ser la definición de hipertensión arterial, cuáles van a ser los valores que se van a considerar normales,
y cuáles van a ser los valores que me van a permitir determinar si una persona es hipertensa. Se elabora un diseño metodológico. ¿Esto qué quiere decir? Se establece el tipo de estudio de investigación que voy a realizar, cuál va a ser la población, la muestra, las variables, se las define a las variables, se establecen las consideraciones éticas, también se establece el tipo de análisis estadístico con el cual voy a trabajar. Es decir, se trabaja con la elaboración de un protocolo, que es la planificación de las actividades que voy a llevar a cabo. Luego se realiza la ejecución, que es la recolección, procesamiento y análisis de datos para obtener los resultados, y esos resultados se someten a discusión. ¿En qué consiste la discusión? En la interpretación y en la elaboración de las conclusiones y propuestas en base a los resultados obtenidos. Por ejemplo, en este trabajo de investigación donde nosotros medimos la percepción de los alumnos en relación a los campos de práctica, al desempeño de los docentes, también hacemos preguntas relacionadas con su situación laboral, si trabajan, si tienen hijos a cargo. Bueno, la mayor proporción de nuestros alumnos, en casi todos los años, más del 80% de nuestros alumnos responden que trabajan. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de la cátedra para dar respuesta a estas necesidades y características que tienen nuestros estudiantes? Nosotros estamos trabajando para poder brindar un cursado completo en el turno mañana y un cursado completo en el turno tarde, de manera tal que no sea un obstáculo el horario para aquellos alumnos que ya están trabajando y que son jefes de familia. La tercera etapa del proceso de investigación es la comunicación, o sea, hacer un informe final de esa investigación que yo realicé o que el equipo realizó. Y eso se puede hacer a través de las tesinas, que es lo que ustedes hacen en quinto año para obtener el grado de licenciados en enfermería, a través de las tesis de las maestrías, de los doctorados, a través de las publicaciones de trabajos en congresos o eventos científicos. ¿Cuáles son las características del proceso de investigación científica? Tiene tres características. Una que es sistemático porque aplica el método científico, otra que es organizado porque tiene una serie de criterios, de definiciones, de acuerdos que se establecen y se vuelcan en un protocolo. Es objetiva porque analiza los hechos observados, dejando de lado la subjetividad, sin prejuicios. También tenemos que poder definir qué es un problema de investigación. El problema de investigación es una pregunta, es un interrogante que se basa en los conocimientos existentes y que el investigador se propone completar, perfeccionar o refutar. ¿Cómo se formula un problema? Nosotros tenemos que identificar cuál sería un problema de salud y convertir ese problema de salud en un problema de investigación. Acá tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden leer después detenidamente. Y en base a ese problema de salud que se transforma en problema de investigación, se establecen los objetivos de investigación. Esos objetivos surgen del planteamiento del problema y sirven de guía para el estudio que voy a realizar. Deben ser congruentes con el problema, deben ser medibles y observables, y deben ser formulados con claridad y precisión. Y para ello tienen que seguir un orden y una secuencia lógica. Acá tenemos algunos ejemplos de objetivos. Siempre se expresan con verbos en infinitivo. Los verbos que más se utilizan son determinar, describir, identificar, analizar. Y es importante recordar que la definición del problema y la formulación de los objetivos son la base, el eje y el punto de partida fundamental para cualquier investigación. ¿Cómo se clasifican los diseños o los tipos de diseños? Hay diferentes criterios. Yo acá les voy a presentar una forma o algunos criterios para clasificar los estudios de los diseños de investigación. En primer lugar, se hace mención al control de la asignación de factores de estudio. Para eso tenemos que identificar qué es lo que se entiende por factor y qué es lo que se entiende por efecto. Esto lo llevamos a un ejemplo. Supongamos que el efecto, que también puede ser el problema de salud o el daño, ¿no es cierto?, que nosotros estamos estudiando, lo podríamos ejemplificar con el cáncer pulmonar. Bueno, ¿cuál sería el factor? El factor sería el causal o uno de los causales de esa enfermedad o de ese problema de salud. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, el cáncer pulmonar, que es el efecto, el factor puede ser el hábito de fumar.
Si yo como investigador puedo manipular esa variable y asignarla a un grupo y a otro no, el tipo de estudio va a ser experimental, porque yo puedo manipular o controlar la asignación del factor. Si yo no puedo controlarla y solamente voy a observar y voy a describir lo que sucede en esa población, mi diseño va a ser observacional. De acuerdo a la finalidad del estudio, si yo quiero comparar grupos, el estudio va a ser analítico. Y si yo solamente voy a describir lo que sucede en un grupo, en una población o en una muestra, el estudio va a ser descriptivo. De acuerdo a la secuencia temporal, esto hace referencia a la posibilidad de seguir en el tiempo a mi población o a las unidades de observación que yo estoy analizando. Si yo lo mido una sola vez, ese estudio va a ser transversal. Ese tipo de estudio se conoce como estudios de corte transversal. Yo apliqué el cuestionario a mis alumnos que cursan la materia de salud pública en el año 2006, en un momento dado. Respondieron y yo hago una descripción de todo lo que respondieron en la encuesta. Es un estudio de corte transversal, en un momento. Ahora bien, si yo a ustedes, como mi grupo de alumnos, los sigo a lo largo del tiempo y los vuelvo a encuestar el próximo año y cuando egresan de la carrera, los mido en más de una oportunidad, ese tipo de estudio se va a denominar estudio longitudinal, o sea, hay un seguimiento de mis unidades de observación. Dice, inicio del estudio en relación a los cambios en el objeto de estudio. Supongamos que yo quiero estudiar los accidentes producidos en el hogar en niños de 1 a 4 años. Ustedes ya van a ver cuando veamos el tema de epidemiología o de estadística, cuáles son las principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. Son los accidentes, y los accidentes en el hogar. Entonces, supongamos que el cambio en el objeto de estudio sea el siniestro, ¿sí? El accidente que se produjo en el hogar. Entonces, si yo inicio el estudio cuando el niño se accidentó y lo sigo hacia el futuro, ese estudio va a ser prospectivo. Pero si yo inicio mi estudio en el momento del accidente en el hogar y empiezo a analizar para atrás cuáles fueron las características del hogar, de la vivienda, las situaciones que se produjeron antes de producido el siniestro, ese estudio va a ser retrospectivo. Ustedes acá pueden ver algunas imágenes de problemas relacionados con el saneamiento ambiental, los hábitos alimenticios en la población infanto-juvenil. Y acá nos surge el interrogante de cómo la ciencia puede trabajar para solucionar estos problemas que afectan el desarrollo de la vida cotidiana de las comunidades. Entonces, la investigación científica puede trabajar con la salud pública a través de la investigación biomédica. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden trabajar en estudios de investigación clínica de individuos, de pacientes, de un grupo de pacientes, y a través de los estudios ecológicos, que son aquellos estudios que abarcan a la población en general, a poblaciones completas. Y la investigación también se puede aplicar al sistema de atención de salud, o sea, a todo lo referido a la administración de los recursos, a la evaluación de las actividades que se llevan a cabo dentro del sistema de salud, de los programas, y a través del manejo en general del sistema de salud. ¿Cuáles son los campos de la investigación científica o las áreas en las cuales se puede trabajar? Por un lado, se puede trabajar sobre la salud de las personas y del ambiente. Y por otro lado, podemos trabajar sobre la atención médica o la atención sanitaria. ¿Esto a qué se refiere? A cómo se utilizan los servicios, cuál es la demanda que de ellos se haga, de dónde se obtienen los recursos, cuál es el costo que representa el funcionamiento o la mantención de determinados servicios, cuál es la calidad que los servicios y los trabajadores de la salud prestan, todas las características referidas al personal de salud y al perfil que el personal de salud tiene, y todos los aspectos relacionados con características políticas. ¿En qué niveles se pueden aplicar las investigaciones? Por un lado, se puede hacer investigación en
en el nivel clínico, o sea, a nivel de individuos, de pacientes. También se puede hacer investigación a nivel institucional, o sea, de un servicio de salud, de un hospital, de un centro de atención primaria o de una clínica privada. A nivel del sistema, ustedes van a ver en el módulo número 6 cuáles son las características del sistema de salud de nuestro país, de Argentina, y que existen diferentes subsistemas. Ustedes en este momento están haciendo las actividades prácticas en centros de atención primaria de la salud, que dependen del CIPROSA, del Sistema Provincial de Salud. Y el Sistema Provincial de Salud depende del Sistema Público de Salud de nuestro país. Y también se pueden hacer investigaciones a nivel socioambiental, o sea, se analizan las características económicas, políticas y culturales de la población. En resumen, nosotros del tema 3 vimos qué era el conocimiento y cómo se clasificaba, vimos la definición de investigación científica, cuáles eran sus características, cuáles eran las etapas del proceso de investigación científica, identificamos que era un problema de salud, que era un problema de investigación y cómo se formulaba y se definían los objetivos. Vimos los tipos de diseños, algunos criterios para clasificarlos, cuáles eran los campos de investigación científica en la salud pública y sus niveles. Acá queda el trabajo práctico del tema 3, que en primer lugar va a ser el control de lectura que ustedes ya realizaron en el campus virtual. También tienen que desarrollar las fichas del tema 3 que las van a hacer en la clase presencial previa al primer parcial. Y el tercer trabajo es el que se denomina investigación en servicios de salud. En este trabajo van a realizar una síntesis del artículo denominado Tendencias de la investigación en enfermería. Van a explicar en qué consiste la investigación publicada en el artículo Estoy sola, la experiencia de los enfermeros en el cuidado del usuario de alcohol y drogas. Y van a buscar en la web de la Biblioteca Virtual en Salud u otra un artículo de investigación en el área de enfermería en salud pública y otro de su interés analizando los objetivos, tipos de estudios, población, muestra, variables, resultados y conclusiones. Este trabajo práctico ustedes lo van a realizar de manera grupal, pero lo van a subir al campus virtual de manera individual.